Alexandrine Tiné, La Haya 1835, Murzuk, Libia 1869. Hija de una rica familia holandesa, viajera incansable, fue la primera mujer europea que trató de cruzar el desierto del Sáhara. En su juventud viajó por Europa con sus padres. En 1856 fue por primera vez a Egipto con su madre viuda. En 1860 organizó una expedición a la búsqueda de las fuentes del Nilo. Este objetivo exploratorio, la búsqueda de las fuentes del Nilo, provenía de la antigüedad, pero estos años estaba de moda. Alexandrine y su madre Harriet Tiné se cruzaron en el corazón de África con los nombres y los viajes de Barton, Speke y Baker, los principales exploradores del momento. Cuando Samuel Baker las vio en Gondokoro, las tomó por locas por haber organizado esa gigantesca expedición. Esta se prolongó durante 3 años, en los que murieron la madre y las 2 criadas europeas. Alexandrine tuvo que retirarse, pero no volvió a su país. Decidió viajar durante 4 años haciendo cruceros por el Mediterráneo. En 1869 organizó una expedición para cruzar el Sáhara. Demasiado grande otra vez. Debido a su inmensa fortuna, organizó una caravana con más de 200 personas y varias toneladas. Cuando llevaba 6 meses en el viaje, fue atacada por un grupo de tuaregs que la mataron en el desierto libio. Carta de Alexandrine Tiné. Aquí, en las montañas Dinkas, al sur de Jartum, he visto por primera vez la trata de negros. Jamás me había sorprendido de esta manera ni me había sentido tan horrorizada. Había oído hablar de ello, como todo el mundo, había leído muchas descripciones de caravanas de esclavos, pero no tenía ni idea de la crueldad ni del cinismo de los traficantes. Esos traficantes árabes y europeos tienen pseudoguardas que son cazadores de negros y que asedian y queman los pueblos, arrasan todo lo que encuentran y se llevan a centenares de negros. Las orillas están cubiertas de grandes manchas negras, que al acercarme vi que eran negros apretados unos contra otros hasta el punto de que formaban una masa, de modo que así resultaba más fácil vigilarlos. Todos iban desnudos, y los hombres tenían la cabeza y el cuello atados a una vigueta suficientemente pesada para que no pudieran moverla.